Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, con una nueva emisión, la número 759, en la cual estaremos dedicándole prácticamente toda la jornada, toda esta hora informativa a dos países de nuestra América del Sur. Vamos a estar hablando de Brasil. Recuerden que este próximo domingo 7 de octubre, se llevará a cabo la primera vuelta presidencial de quizás el país más importante de América del Sur. Económicamente hablando, es un gigante lo que representa Brasil para América del Sur, para bien o para mal. Por lo tanto, a nosotros nos toca, como de costumbre, acercarnos a donde se genera la noticia y en este momento, pues emana desde Brasil en torno a esta próxima y tan importante elección, que no solamente va a ser presidencial, sino que también contempla la escogencia de otros miembros del poder público, entre ellos, por ejemplo, los gobernadores. Esto vamos a estarlo hablando durante el día de hoy. También estaremos abordando el tema venezolano, que nunca queda atrás, que hora a hora genera nueva información. El hecho es que Maduro apareció muy tarde, el lunes en la noche, hablando del relanzamiento. Él dice que es lanzamiento, pero es la tercera oportunidad que tenemos ocasión de escucharlo, hablando del petro y de las implicaciones. Ahora cada vez más enredado. La gente en el país no tiene ni idea, y fuera mucho menos, de cómo se va a cristalizar este tema del petro, qué implicaciones tiene para su vida dentro y fuera del país. Así que a todos ustedes les quiero invitar a incorporarse con nosotros, como de costumbre, compartiendo el programa, pidiéndoles ese gran apoyo, que además quiero agradecerles. Durante toda esta semana hemos tenido, y la semana pasada hemos tenido la oportunidad de contar con su apoyo y llegar a muchísimos hogares. Y por supuesto, lo que valoramos altísimamente tiene que ver con sus opiniones en torno a la temática que discutimos todos los días, y hoy no es la excepción. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, le doy la bienvenida rápidamente. Beatriz Wasserman con nosotros, Aida Acosta también, Maru Salazar, Mónica Salazar también, Mae Díaz, Elena Madán, como de costumbre, con nosotros también apoyándonos, Elías Prato, Manuel Requena también nos saluda desde Houston, dice excelente imagen y sonido. Qué bueno, Manuel, que ya nos está reportando que está llegando de manera correcta a nuestra transmisión del día de hoy. Nuestra queridísima Zuli Quiñones también, gran apoyo para nuestro programa. Ignacio Frenhagen, gran amigo y colega argentino. Mario Eugenia Hernández también, y por allí, bueno, ya Elena nos saluda con su particular toque de humor que tanto nos alegra nuestros días, nuestras transmisiones. A ver, hay elementos que resaltan a la vista en torno a la carrera presidencial que se vive en una vorágine informativa, de hechos de corrupción, de la lucha en plena polarización de la derecha contra la izquierda en Brasil. Hay algunas particularidades que hacen que expertos y analistas, sobre todo latinoamericanos, comparen a Jair Bolsonaro, el el candidato de la extrema derecha, exmilitar brasileño, con Donald Trump. ¿Por qué? Esto lo vamos a estar hablando en minutos, pero en esencia estamos hablando de una figura política que iría en contra del establishment, ese que escuchamos tanto cuando se presentó Donald Trump como opción, y hoy día lo vemos extrapolado en la opción de Jair Bolsonaro. El objetivo del día de hoy no es comparar peyorativamente a uno con el otro, no es centrarnos en si va a ser igual o diferente a Donald Trump, solamente entender que hay una similitud en torno al perfil de los candidatos que vienen fuera de la política y que están entrando en un mundo donde la gente está hasta aquí, está agotada, está asqueada de los políticos tradicionales. De alguna manera, esto fue lo que ocurrió en Estados Unidos y llevó a Donald Trump a ser el presidente número 45 de los Estados Unidos, y pues
hasta el momento, mantiene a Jair Bolsonaro con 10 puntos porcentuales por encima de su principal contendor, el candidato del Partido de los Trabajadores, el sucesor o el lugarteniente, algunos dicen, de Lula da Silva, Fernando Haddad. Así que le preguntamos a ustedes, ¿qué creen? ¿Quién creen ustedes que podrá ganar la elección? De ustedes poder votar este día domingo en las elecciones brasileñas. ¿Por quiénes lo harían? ¿Lo harían por Jair Bolsonaro, por Fernando Haddad, por Ciro Gómez o por ninguno? Me gustaría conocer su opinión para compartirla a través de América es Noticias. La primera pregunta que vamos a compartir el día de hoy. Ahora, el hecho es que, fíjense, interesante hablar de los sondeos en concreto. El país de España nos trae una nota que nos cuenta que Bolsonaro crece en los sondeos a 6 días de las elecciones en Brasil, pese a la oleada de protestas, y es que el crecimiento tanto del líder ultra como el sucesor de Lula da Silva, Fernando Haddad, aseguran una segunda vuelta encarnizada. Ustedes recordarán, hace poco menos de 3 semanas decíamos, hasta el momento no tenemos oportunidad de garantizar quiénes van a la segunda vuelta. En todo caso, uno solo teníamos como asegurar, que era Jair Bolsonaro. Fernando Haddad venía muy por debajo de Ciro Gómez y poco a poco ha ido remontando a tal punto en el que ya son virtualmente los 2 candidatos que competirán el 28 de octubre, porque recordemos que el sistema electoral brasileño contempla 2 vueltas electorales. Entonces, muy probablemente se viva un episodio de polarización entre la derecha y la izquierda brasileña, recordando aquella polarización que se vivió en Colombia en junio, quise decir, cuando pues fue a la segunda vuelta Iván Duque con Gustavo Petro. Ustedes lo recuerdan porque lo estuvimos abordando acá en Américas Noticias. Bueno, el hecho es que, elementos interesantes. Lo primero es que hubo manifestaciones masivas en contra de Jair Bolsonaro. Y ustedes me dirán, ¿y por qué las hubo? Bueno, porque el candidato de la derecha brasileño decía que no reconocería las elecciones de no salir ganador. Luego tuvo que retractarse, retiró lo que había firmado previamente, y pese a las protestas, a las manifestaciones y al temor que tiene buena parte de la población brasileña, pues ha venido creciendo ahora sí con mayor fuerza, con mayor velocidad. Pudiéramos decir que esto tiene que ver también con su salida del hospital, con su paulatina y progresiva recuperación, lo que ha hecho tener mayor presencia en la calle, con la gente, y también en su activismo a través de las redes sociales. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, nada ha impedido que Jair Bolsonaro, el candidato ultraderechista a la presidencia del gigante latinoamericano, mejore su posición en las encuestas a 6 días de la primera vuelta en los comicios más cruciales de la historia reciente del país. Si hace 8 días Bolsonaro pues tenía un 28% de la intención de voto, ahora se arroja un 31%, subió 3 puntos porcentuales. Detrás de él está Fernando Haddad, sucesor de Lula da Silva, en la candidatura del Partido de los Trabajadores, pues que también se las ha apañado para crecer en la encuesta publicada en este lunes 1 de octubre de un 19%. Pasó un 21%. El también progresista Ciro Gómez se queda con el 11%. Finalmente, insisto, ya las diferencias son lo suficientemente sustanciales como para separar a Jair Bolsonaro y a Fernando Haddad del resto de los candidatos brasileños. ¿Esto qué va a implicar? Que van a ir nariz a nariz a la segunda vuelta electoral. Aunque en este momento estamos viendo una diferencia del 10%, habrá que esperar estos 6 días restantes para ver cómo se comporta el pueblo brasileño desde el punto de vista electoral, y posteriormente, insistimos, lo que creemos que va a ocurrir es que va a arreciar la carrera, la campaña, los ataques entre los candidatos, la polarización, la lucha entre la derecha y la izquierda, y además un tema clave que Jair Bolsonaro ha entendido que tiene que ser su bandera. Y el tema clave tiene que ser el cansancio, el hartazgo del pueblo brasileño por tener un establishment, un status quo, un sistema de partidos que se han hecho con el Brasil pues como una caja chica. La corrupción está en todas partes. Lo que ha implicado la corrupción de Lula da Silva, de Dilma Rousseff,
de Eduardo Cunha, de las investigaciones en contra de Michael Temer, permiten o allanan el camino para que una figura como Jair Bolsonaro, les guste o no, o nos guste o no, sea la figura principal, el actor principal a desatar el nudo de la corrupción en Brasil. Que si lo va a hacer o no lo va a hacer, eso es un tema discutible, por supuesto, pero de cualquier manera, en términos de cómo se maneja la campaña política de Jair Bolsonaro, es la estrategia que está manejando. Bueno, la opción de un outsider, esa figura que no es tradicional a la política, esa figura que es políticamente incorrecta, esa figura que ha venido para romper con el establishment brasileño, muy parecido a lo que ocurrió con el Trump precandidato que logró sortear 15 precandidatos adicionales. Eran 16 precandidatos de la carrera presidencial republicana. Quedó finalmente como el candidato de los republicanos y pues le ganó, como ustedes ya lo conocen, a Hillary Clinton. Entonces, ahora, el hecho es que esta subida más importante, es la más importante que ha vivido Bolsonaro, en semanas, y ha ocurrido además justo en los días más oscuros de su campaña. El ultraderechista comenzó en septiembre saltando del 22 al 26% en las encuestas y luego pasó 2 semanas estancado en el 28% de la intención de voto. Varios politólogos se estaban planteando optimistas si habría alcanzado ya el máximo de votantes al que puede aspirar, pregonando odio. El rechazo a Bolsonaro se había convertido en el mayor fenómeno político de estas elecciones y él mismo ya aseguraba que rechazaría cualquier resultado electoral que no le diese la victoria, del cual ya ustedes lo conocen, se retractó después. Sin embargo, este ha resultado ser una de sus mejores semanas en las encuestas. Insisto, el fenómeno que se puede manejar en Brasil a mi juicio, va a ser muy parecido al fenómeno Trump en los Estados Unidos. Trump contaba con un poder mediático en su contra, porque es una gran realidad. Los grandes medios en los Estados Unidos apoyaron con muchísima fuerza la carrera presidencial de Hillary Clinton y después la gran sorpresa aquel 8 de noviembre fue conocer que Donald Trump se había llevado la mayoría de los colegios electorales en los Estados Unidos. Muy probablemente esto es lo que ocurre acá, porque puede haber el voto oculto, ese voto vergüenza que tenía buena parte de la población norteamericana, incluida la comunidad hispana, entre ellas la cubana, que muchos decían que votarían por Hillary Clinton y finalmente lo hicieron a escondidas por Donald Trump. ¿Por qué no lo hacían por Trump? Por todo lo que decían los medios. Pues que era misógino, que era racista, ultra conservador y todo lo que usted quiera agregarle a Trump. Pero aún así, en el fondo de lo que se vendía, de lo que Trump vendía en su campaña, le compraron la idea. Entonces me pregunto, ¿será posible que con Jair Bolsonaro se repita la historia de Trump? No necesariamente por hablar de un candidato también que corresponde a la derecha, a la extrema derecha, sino además entender que es una figura que ha venido como un gran outsider en el Brasil. A ver, quiero saludar, Charlie Stanford está con nosotros, Claudia Aldunate también desde Bolivia, Charlie por fin ya está conectado de nuevo con nosotros, Carolina Maré Virgilio también, un abrazo para ti. Mónica Salazar dice, si fuera brasilera, no votaría por ningún candidato. Arsenia Prieto también nos saluda. Gracias a todos ustedes por compartir el programa de hoy. Muy contento y honrado de poder contar con su apoyo. A los que no lo han hecho y se están incorporando en este momento, les invito a apoyarnos de esa manera. Muy sencillo, van a la parte inferior izquierda de su transmisión y allí tienen el icono de compartir o share. Simplemente le dan allí y lo van a poder compartir con sus familiares y amigos. Bueno, continuando con este tema. El hecho es que al mismo tiempo Haddad, heredero de la última, o digamos ahora la candidatura del Partido de los Trabajadores, y buena parte de los votos del expresidente Lula da Silva en cárcel por corrupción,
y por tanto incapacitado para ser candidato, ha sufrido otro espectacular incremento, pero en los índices de rechazo, y escúchenlo bien, de un 27% la semana pasada a un 38%, refiriéndome específicamente a Lula da Silva. Una cifra que se va acelerando peligrosamente al 44% de Bolsonaro. Ambos porcentajes prometen una lucha encarnizada en los comicios de este domingo. Geraldo Alckmin, exgobernador conservador de Sao Paulo, que está en el cuarto puesto en las encuestas y no llega ni al 10% de la intención de voto, hizo el análisis más penoso y posiblemente certero de la situación durante el debate de candidatos que se televisó el domingo. La mitad de la población no quiere ni radicales de derecha, refiriéndose a Bolsonaro, ni radicales de izquierda, refiriéndose a Fernando Haddad. Ahora bien, hablando de los escándalos en Brasil, otra vez vamos a las similitudes con los Estados Unidos. ¿Y por qué les hablo de las similitudes? Porque ustedes recordarán, a una semana de las elecciones, acá en los Estados Unidos, a menos de una semana, el exdirector del FBI, para su oportunidad era director, presentó hizo pública una información en la cual daba a conocer que nuevamente se estarían investigando correos de Hillary Clinton que podrían haber llegado en manos de manera negligente de espías o de enemigos de los Estados Unidos. Esto le costó sin duda alguna a Hillary Clinton buena parte de los votos que la apoyaron. Eso es una gran realidad. Ahora bien, ¿dónde hay similitudes? Ustedes me dirán, ¿por qué comparas tanto a Brasil con los Estados Unidos? Salvando las distancias, el contexto y el origen de las investigaciones, el juez federal Sergio Moro, de quien hemos hablado infinidad de veces, encargado de instruir además el caso de Lula da Silva, acaba de detonar una de las bombas más poderosas de su arsenal. Ha levantado el secreto de sumario de la declaración que le había hecho a cambio de una rebaja de condena a Antonio Palocci. ¿Quién es Antonio Palocci? Ex ministro de Hacienda de Lula y uno de los hombres de su máxima confianza. En Brasilia siempre se sospechó que Palocci sabía de todas las bajezas y corruptelas del Partido de los Trabajadores. Él mismo está en la cárcel por ellas y en septiembre del 2017 hizo realidad las fantasías de bajas de muchos políticos al aceptar contárselas todas a la justicia. Ahora, ha elegido este lunes, de hecho, 1 de octubre, para airear todo ese arsenal de acusaciones que aún no han sido investigados. El resultado se lee casi como una novela escrita por detractores de Lula. Según Palocci, el 90%, escuchen bien esta nota publicada por El País España, según Palocci, ex ministro de Hacienda de Lula y de Dilma Rousseff, no estoy hablando de cualquier persona, se parece también mucho al escándalo de los dineros robados por los Kirchner en Argentina. El 90% de las medidas parlamentarias aprobados por el expresidente y su sucesora, Dilma Rousseff, tenían su consiguiente soborno, que buena parte de los donativos de las empresas al Partido de los Trabajadores eran sobornos y que el 3% de los contratos en publicidad de la petrolera estatal Petrobras iban a parar a las cajas del Partido de los Trabajadores y aún quedan 6 días para el domingo. De allí que insistimos, muy probablemente esto sea determinante, no sé si para la segunda vuelta, pero para tener una diferencia lo suficientemente abultada como para que Jair Bolsonaro tome esa ventaja, a ver si la logra capitalizar para obtener la presidencia del país carioca, el gigante brasileño. A ver, incorporo comentarios y por supuesto saludo a toda nuestra gente querida que nos acompaña a través de América es Noticia, nuestra emisión número 758. Rafael Alberto Santeliz, Agüero está con nosotros, Carlos Alberto Rusconi, Alfredo Bondarenco también. Mónica nos dice, Mónica Salazar, Bolsonaro se retractó, pero creo que si no gana, denunciará fraude. Pedro José Fernández también nos envía saludos. Emerson Tafur de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Un abrazo para ti, Emerson, y para toda nuestra audiencia. Elena Madá nos dice, yo votaría por Bolsonaro, pero por el temor que le tengo al renacimiento del Foro de Sao Paulo. Creo que es la única opción
quedaría una especie de tranquilidad en este momento. Siento mucho insistir tanto en lo que representa ese grupito de delincuentes, pero por no darle la importancia que tiene para digamos que tiene América Latina, como está, nos comenta nuestra querida Elena Madán. Y tenemos que reconocer que son muy fuertes porque están muy unidos y generalmente se salen con la suya. Y estamos de acuerdo con Elena. Además, habría que agregarle algo. Uno de los temores que hay, y vamos a estar hablando de ese tema en unos minutos, en torno a la posible victoria de Fernando Haddad el 28 de octubre, porque en la primera vuelta pues sencillamente continúa la carrera presidencial, sería que de ganar la presidencia puede indultar a Lula da Silva y sirva de alguna manera como opción para hacer una especie de relanzamiento simbólico desde el punto de vista político a Lula da Silva. Tal vez esto también está impulsando a los brasileños a votar, a irse por la opción de Jair Bolsonaro. John Chivatá también nos saluda como siempre desde la lluviosa Bogotá. Un abrazo, gracias por estar conectado. Pedro Fernández nos dice: Brasil solo podrá salir adelante con un presidente de derecha con un verdadero corte liberal que tenga un verdadero propósito de eliminar las corruptelas que han ocurrido hasta ahora. Semejante, Pedro, reto que tiene el próximo presidente de Brasil, sea quien sea. La institucionalidad en Brasil está sin duda alguna golpeada, casi que a muerte, por culpa de los carteles que se han encargado de convertir al Brasil en una gran caja chica de la corruptela carioca. Todos, la inmensa mayoría, no voy a decir todos, pero la inmensa mayoría de los políticos que hacen vida hoy día en el país, pues están inmersos en hechos de corrupción. Insisto, por eso es que la figura de Jair Bolsonaro es tan disonante. Por eso es que genera tanto temor. Porque es la excusa perfecta para que el pueblo brasileño vote por un outsider, vote por una opción no política, que pueda no comulgar con la manera en cómo se hace Estado, cómo se hace gobierno, muy al estilo de Donald Trump. Carlos Guevara también nos saluda y nuestra queridísima Arsenia Prieto, que imposible no saludar a Arsenia, además un gran baluarte de nuestro programa Américas Noticias, gran apoyo, un abrazo y un beso para ti Arsenia. Virginia Bailey también Lazari está con nosotros. Ignacio dice: la televisión argentina pasa informes de los negocios de Chávez y Néstor Kirchner. Mañana vamos a estar abordando este tema, por supuesto. Por ahí nos dice nuestra querida Arsenia que la dejé atrás, pues seguro la miopía a veces falla, pero siempre orgulloso de tenerte acá con nosotros, Arsenia, en tu casa. Por ahí Mónica dice: opino igual, Haddad indultaría a Lula. Y continuamos justamente con este tema brasileño. Y fíjense ¿qué se está jugando en las elecciones brasileñas? Los brasileños pues elegirán este 7 de octubre al presidente, al menos la primera vuelta, gobernadores, diputados, 2/3 de los senadores y representantes en las asambleas regionales en un clima de polarización y bajo una profunda crisis. No es cualquier cosa lo que se elige en Brasil. En las presidenciales pues las de gobernadores hay una segunda vuelta prevista el 28 de octubre, si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos. En las presidenciales, además, bueno, por cierto, decirles qué ocurre en términos de las figuras del candidato de la ultraderecha y aquellos que representan a la izquierda en el Brasil. Si fuese electo Jair Bolsonaro, sería la primera vez que el Brasil vota a un presidente de extrema derecha, apólogo además de la dictadura entre el 64 y el 85 y de sus métodos de tortura. Ahora, el PT de Lula, o el Partido de los Trabajadores de Lula, puede volver al poder. ¿Y qué implicaría esto? Bueno, si Haddad fuera electo, el Partido de los Trabajadores ganaría su 5ª elección presidencial consecutiva tras las elecciones de Lula da Silva entre el 2002 y luego el 2006, y de su delfina Dilma Rousseff del 2010 y en el 2014. El mandatario saliente Michel Temer
Además, llegó al poder también como vicepresidente de Rousseff, destituida polémicamente en el 2016 por el Congreso. Recordemos que la estrategia del Partido de los Trabajadores de Lula y de Dilma era ir alternándose ambos presidentes en el poder, 2 periodos para Lula, 2 para Dilma, luego Dilma. Esa era la estrategia que mantenían. Sin embargo, la fiesta se les dañó cuando Dilma Rousseff tuvo que salir del poder a partir del impeachment que le propinó el Senado brasileño, y posteriormente fue mucho peor la situación cuando Lula da Silva se ve enfrentado por el juez federal Sergio Moro, que lo lleva a prisión por 12 años y un mes, pues por hechos de corrupción en concreto. Entonces, entender esas implicaciones sería, número 1, que de ganar Fernando Haddad sería el 5º mandato presidencial en manos del Partido de los Trabajadores, con todo lo que eso implica. Contando, por ejemplo, con que estamos hablando de 5 periodos donde el escándalo de Petrobras, de Lava Jato, de Odebrecht, de las constructoras OBC, hasta las empresas cárnicas, todas hicieron negocios ilícitos bajo el paraguas, bajo la sombra del Partido de los Trabajadores. Por el contrario, de ganar la ultraderecha, pues se encontrarían ante un hecho prácticamente inédito, porque sería la primera vez así que el Brasil vota a un presidente de extrema derecha. Pero bueno, por lo pronto nos toca ya hacer nuestra primera pausa en Américas Noticia. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos y les invito a compartir el programa. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con muchísimo más de nuestra emisión de hoy, la número 758. Ya volvemos.